¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, viernes 5 de julio del año 2024. Y como cada viernes conversando con Juan Andrés Lagos, periodista, analista político, dirigente del Partido Comunista. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola Julio, ¿qué tal? Aquí estamos con frío un poco. Así, hace frío ya. No pasa el frío Sí, hasta que no pase el sí, invierno. A propósito así de es. frío y de calores, Eh, ayer jueves, diversas personalidades presentaron frente a tribunales el Comité por la Justicia para Daniel Jadwe, un acto cívico que busca realizar actividades a nivel nacional e internacional. Bueno, hay que decir también que el próximo 8 de julio el tribunal fijó audiencia para revisar la cautelar a solicitud de los abogados defensores. ¿Cómo se analiza, Juan Andrés Lago, esta situación de que está viviendo Daniel Javi y además esta iniciativa de solidaridad tanto nacional como internacional? Yo creo, Julio, y es bueno la temática como la planteaste, porque creo que hay una dimensión internacional que empieza a cursar y que es bien relevante. Bien relevante. Hay una presentación en la Corte Interamericana de Justicia. Ahí hay abogados extranjeros y chilenos que están patrocinando esa presentación, entre ellos Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez. eh, Hay abogados que trabajan habitualmente en el sistema interamericano de justicia y que operan desde Europa, desde Argentina. En fin, yo diría que esa presentación es muy importante porque es una presentación que apunta en un tema que en Chile se aborda poco, se conoce poco, pero que tiene precedente, que es advertir y observar la administración de justicia en Chile, cómo opera en la práctica y ante situaciones donde se transgrede eh, el debido proceso y efectivamente esa administración de justicia. Mira, y ojo, porque a veces no se quieren ver estas cosas. Yo me recuerdo que, y tú te debes recordar, Julio, en los 90 ese tremendo diputado de Mota Cristiano, don Andrés Elwin, que era un hombre ético, pucha, incalculable, su dimensión y su aporte. Él, siendo diputado junto con otros abogados, pero él encabezó una presentación en la Corte Interamericana de Justicia a propósito de la denegación de justicia del Estado chileno, porque cuando entras en esa figura es el Estado, porque el Poder Judicial es parte del Estado. Ahí lo que se advertía en esa presentación es que en Chile se transgredía esta administración de justicia y el debido proceso porque a propósito de la existencia del sistema binominal en el Parlamento no se podía avanzar en echar abajo la ley de amnistía y en echar abajo una serie de cuestiones y mecanismos y andamiajes que estaban instalados en el poder político y en el Parlamento y en la Administración de Justicia para impedir que los casos de desapariciones, ejecuciones, tortura se pudieran abrir camino en Chile. Y la Corte Interamericana de Justicia en esos momentos acogió esta demanda y la consideró necesaria y legítima. Entonces, hay otras cosas de ese tipo aplicadas al Estado chileno, por lo tanto, cuidado cuando a veces aquí nos pasamos un poquito para adelante, como tres o cuatro pueblos, entonces que todos los poderes funcionan, que aquí, que acá, y entonces eso en el fondo reduce la posibilidad de hacer críticas democráticas necesarias. No es que se esté en contra de la administración de justicia o en contra de que se haga justicia. Te pongo otro caso. El Estado chileno ha sido severamente cuestionado por dos o por tres informes de distintos relatores internacionales de Naciones Unidas por lo que significa la denegación precisamente de la existencia de un pueblo originario como el mapuche. Y fíjate tú que en la historia, que es lo que observa Naciones Unidas, el derecho internacional, el derecho de los pueblos, nosotros estamos muy atrás que otros países porque en rigor incluso y muchas comunidades mapuches reivindican un tratado muy anterior al periodo de modernidad del Estado chileno,
porque a lo menos, dicen ellos, en ese momento se les reconocía su condición de pueblo y por lo tanto sus fronteras. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no es que cuidado, no nos pasemos películas, que aquí está todo perfecto, hay que estar pasivamente esperando, porque no es así. Y la Administración de Justicia, por cierto, con todo el respeto que se merece, en nuestro país, bueno, mira, si lo que estaba pasando en estos días, en distintas situaciones, lo que dejan en evidencia que hay cosas que no están bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que los argumentos que se están dando en la presentación ante la Corte Interamericana de Justicia tienen que ver con la transgresión de derechos básicos de Daniel Jadwe como ciudadano y como alcalde elegido por la soberanía popular. Esas son las dos concepciones que sustentan los argumentos que le está dando. Por lo tanto, es muy importante. Ahora, junto con eso, se ha conformado una línea de solidaridad activa que tiene mucho que ver con esto que menciono, pero de solidaridad activa respecto de que se otorgue la libertad de Daniel en el campo internacional. Ahí hay abogadas, abogados, luchadores sociales, el mundo del arte. Bueno, está Roger Waters, que es un conocido rockero, muy conocido, incluso no es tan joven, pero aquí en el rock, qué bueno que la edad no sea una limitante, porque la verdad que en Sí, otras cosas de repente se les ponen limitaciones. No, él claro. es un ícono del rock mundial y lo va a seguir siendo. Bueno, él está en esa lista de personalidades. Está Emir Sader, que tú lo conoces, ¿no? Que es el líder del movimiento Los Sin Tierra, que es un movimiento popular campesino, social y político brasileño de una tremenda dimensión. En fin, hay Atilio Borón, un intelectual argentino de mucho prestigio, luchadores intelectuales, en fin. Yo diría, y hay y se están sumando a nivel internacional y a nivel nacional también, ahí es lo que tú no señalabas, es lo que se anunció, ahí está eh, Esteban Maturana, está Carlos Insunza, está la presidenta de la SECH, Isabel Gómez, están artistas intelectuales muy potentes, Jorge Culón, está Jorge Arrate, ¿no? Y otras personalidades más que se están sumando, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y otros dirigentes sociales, políticos, culturales, es decir, es muy amplia la gama. Ayer se dio a conocer una parte, ¿no? Porque la lista crece, crece, crece. Y ahora todo eso se va configurando hacia una exigencia, que es libertad para Daniel. Ese es el punto de referencia y tal como tú dices, quedó para el 8 de julio, si no me equivoco. Sí, así. Acogió el tribunal la petición de la defensa, que es una defensa que ya tiene una arquitectura más sólida, más completa, y eso está también en ese esfuerzo. Estamos en lo que hay tras cada noticia, este viernes 5 de julio del año 2024, conversando con Juan Andrés Lago, periodista, analista político, dirigente del Partido Comunista. La derecha está en una actitud bastante fuerte respecto a la situación de los derechos humanos en general, particularmente con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Juan Andrés. Aprobó en la Cámara de Diputados la solicitar el desafuero de dos integrantes, la presidenta Consuelo Contreras y Francisco Ugaz, uno de los integrantes del Consejo. Es Sí, un hecho indudablemente grave porque ahora tiene que decidirlo la Corte Suprema, pero viene una petición de la Cámara de Diputados con votos en contra, pero la mayoría que la tiene en la Cámara de Diputados y en el Senado la derecha, y eso es un problema que no se puede subsanar hasta que no haya nuevas elecciones, si es que eso quiere suceder. ¿Cómo ves esa situación? Porque el Instituto de Derechos Humanos es un organismo importante de defensa de los derechos humanos, ¿no? pero muy grave, Julio, muy grave, muy fuerte, muy antidemocrático y cuidado. Cuidado, porque ¿sabes lo que pasa? Que aquí costó mucho, ha costado mucho de los 90 en adelante hacer que la defensa de los derechos humanos sea institucional, tenga que ver con el carácter del Estado chileno, mirando el futuro, mirando el pasado. Todavía tenemos tremendas deudas. De hecho, nuestro gobierno tiene el plan de búsqueda, ¿no? El plan de búsqueda, porque hay centenares y centenares de personas detenidas desaparecidas hasta hoy, y nadie sabe dónde están. Entonces,
es muy peligroso. El Instituto de Derechos Humanos es una institución, y valga la redundancia, que está en el contexto de esta lucha cultural, democrática, ética, que se ha dado y que ha costado mucho, mucho, mucho. Entonces, uno lo que observa es lo que tú dices, una derecha atávica, muy brutal, que lo que está buscando es echar abajo estas instituciones, lo que está buscando es que, sobre la base de la supuesta neutralidad, ¿no? Lo que está buscando es definitivamente que las impunidades que vienen mayoritariamente desde ese sector en la historia de Chile y en el periodo contemporáneo y en el periodo reciente también, queden impunes. Eso es lo que se está buscando. Entonces, creo que hay que ir al fondo, hay que ir al fondo, porque una cosa es la controversia que se puede generar respecto de que si hubo en el contexto del estallido con millones de personas en las calles, ¿no? Millones de personas en las calles. Yo me quedo con la descripción que hizo el presidente Boris en su cuenta presidencial cuando parte, hablando del estallido, cuando cierra la cuenta presidencial, también hablando del estallido. Comparto plenamente lo que él dijo respecto de eso. Bueno, en ese contexto sí hubo represión brutal y sí hubo también violencia por parte de algunos sectores. Sí, también lo hubo. Sí, no se puede negar, pero a partir de un punto de referencia en donde la represión del Estado, ¿no? Estaba desatada como estaba desatada, donde hubo personas que perdieron los ojos, perdieron la vida. Yo hace un rato atrás conversaba con una colega y le decía, mira, esta cosa de disparar a los ojos es una técnica de terror. Y es una técnica de terror que la usan, entre otros, el ejército israelí para manifestaciones pacíficas. ¿Por qué? Porque el dispararle a la cara a una persona y que quede con los ojos sangrando, a esa persona le genera un estado terrible, pero a los que lo rodean también, a los que ven eso también. Entonces, yo creo que ha faltado hacer una descripción mayor desde el punto de vista de lo que significaron esas cosas. Y hoy día, tratar de desmantelar una institución como la que, como es ese instituto, porque planteó generalización, porque planteó que era sistemático, en fin, cosas de esa dimensión, a mí me parece que es de una hipocresía y de un cinismo tremendo, pero es necesario ir al fondo. O sea, yo creo que lo que hay que hacer hoy día es defender el Instituto de Derechos Humanos y defender esa institucionalidad y defender a su actual jefa y a las personas que integran esa institución, porque cuidado que van por el instituto y van a ir por el Museo de la Memoria y van a ir por un montón de otras, hasta que logren avanzar en aquellas cosas que ellos quieren que se avance, que quedó en evidencia para los 50 años del golpe, cuando la UDI en una declaración pública, que es republicano, dice el golpe estuvo bien hecho, estuvo bien hecho. Y la declaración la sacaron el 11 de septiembre, el 11 de septiembre, a 50 años del golpe. O sea, reivindicaron. Entonces uno dice, bueno, van por más y van por más y van por más. Entonces yo comparto lo que ha dicho Lorena Frías en estos días. Lorena Frías, cuando dice hay que cerrar Punta Peuco. O comparto lo que dice Lorena Pizarro cuando dice por qué no se ocupa Punta Peuco para llevar jóvenes que cometen delitos por primera vez, son primerizos, y se les ayuda a partir de una formación educativa, qué sé yo, a partir de que estén en ese lugar para que no vuelvan a delinquir, se les educa, se les forma. Porque tampoco para una sociedad como la nuestra no podemos aceptar, no es que sea un problema de programa de gobierno, no. Yo entiendo que hay escasez de cárceles, eso lo entiendo perfectamente y eso hay que resolverlo en su mérito. Pero cuidado, que Punta Peuco no es cualquier cosa en Chile. Punta Peuco son unas cabañas, Punta Peuco están los que van quedando, los que encabezaron el plan sistemático, y ahí sí que fue sistemático, de terrorismo de Estado aplicado al Partido Comunista, al Partido Socialista, al Movimiento Izquierda Revolucionario, al MAPU, a gente cristiana, a gente católica, a quien fuera que se les pusiera por delante, ¿no? Ahí están una buena parte de los responsables de eso. Entonces uno dice, bueno, hubo un momento en el cual se creó este Punta Peuco con estas cabañitas, ¿no es cierto? Y no tiene nada que ver con
Sí, con la cárcel de Santiago, por lo menos no. Eh, se congeló un poco se congeló un poco la, la, eh, algo nos pasó, se nos congeló la imagen. No eh, sé si la ahí sí, imagen, ahí te ya, escucho, te escucho. sí, yo también, yo te veo, pero tu imagen está congelada. Ah, bueno, estamos al revés, Ahora yo te sí, veo congelado. Ahora sí, ahora sí. algo pasó. Algo Siempre pasa algo. sí, siempre pasa algo, es verdad. Claro. Bueno, Estabas diciendo que lo del Punte Peuco, que lo asociaste muy bien a la situación que vive el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque es sí, un tema de derechos humanos, indudablemente, lo que está sucediendo con muchas de las situaciones en nuestro país. Y esto del Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que resolverlo además la Corte Suprema, un organismo que además está cuestionado por varias razones, cuestionado por la forma en que han sido concebidos algunos cargos, y eso también es una situación no menor, que también tiene que tomarse en consideración, ¿no? influencias, influencias muy poco circunscritas a la tarea de la Administración de Justicia. Muy poco. Entonces yo por eso digo, Julio, que cuando se mira muy a la ligera ciertas cosas, como el tema de Punta Peuco, como el tema de la presentación que se hace por defensores de derechos humanos ante la Corte Interamericana por la situación de Daniel Jadwe, eh, cuidado, este es un contexto real además, no es un contexto teórico, es un contexto real. O sea, todo lo que ha quedado en evidencia estos últimos días es que han habido tráfico de influencias reales al interior del Poder Judicial. No son ficción, no son invenciones. Y Claro, fíjate que son muy pocas las voces que se levantan para justificar eso. Todavía hay un manto de tremenda inquietud en Chile entero por qué realmente está pasando con el señor Hermosilla, pues. claro. Es, Porque yo creo que es un, el rumor social es, bueno, este caballero parece que les tiene cuenta a muchos y a muchas. parece que la libreta que tiene es muy grande, Es grandota, entonces claro. parece que el blindaje es cosa seria, Uno es se ríe, cosa seria. yo me río ¿Ah? porque de verdad la situación de ese caso, que ha sido denunciado, pero hasta con grabación mediante, Así es. y Hermosilla anda en la calle libre de polvo y paja, y se comunica con quien quiere a la hora que quiere y cuando quiere. Entonces, de verdad, la libreta que tiene que tener es muy grande, porque Sí. ¿cómo una situación de ese tipo está en Bueno, las mira, condiciones? piensa tú ahora lo que ha ocurrido. Yo hace un día atrás o 2 días atrás en el programa este Sin Filtro lo decía también. Oye, está bien, cuestionen lo que quieran, que la dictadura de Venezuela, ya, yo por último asumo que hay gente que piensa eso, ya, no lo pienso, no, lo encuentro una locura, pero ya. Pero cuidado, porque ocurre que uno de los líderes del Tren de Aragua, real, vivía en Chile, tenía una barbería en Chile, tenía su familia en Chile, tenía su negocio en Chile, se paseaba como Pedro por su casa, entraba y salía, y ocurre que ahora lo detienen en Colombia, pues, Julio. Claro. Y excelente que lo hayan detenido en Colombia. Pero ¿qué pasaba acá? ¿Qué pasaba acá? O sea, ¿acaso no se sabía que estaba aquí? Sí, pues se sabía. Bueno, y entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo una persona, cuando se habla tanto del Chantaragua, que viene de Venezuela, oye, ocurre que uno de los líderes del Chantaragua estaba aquí, po. Desde Estaba aquí, 2018 creo que ingresó, ¿no? sí, sí, pues estaba aquí y lo detuvo la policía colombiana. Entonces, cuando uno dice, oye, si necesitamos la cooperación bilateral y multilateral con Colombia, con Venezuela, con Perú, con Bolivia, con otros países, con México, con Estados Unidos, yo el otro día lo decía, eh, los líderes de este otro grupete que hay que están metidos en algunos campamentos, los líderes, los jefazos de los trinitarios que le llaman, Sí. están en Nueva York, viven en Nueva York. Ah, no, es que como Estados Unidos nosotros no lo tocamos, entonces no vamos a pedir que se nos entreguen
a los trinitarios tienen la crema en campamentos en este país. No, ahí no. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que hay por distintos caminos reales que lo que está cursando es que tenemos problemas con la Administración de Justicia y tenemos problemas con el Poder Judicial y con el Ministerio Público donde hay que mejorar. No se trata de cortar cabeza y perseguir. No, esos son mecanismos de la derecha y otros sectores que se acostumbraron en el pacto transicional a gobernar así. No, lo que uno quiere es que todo eso mejore para que efectivamente este país podamos vivir tranquilos y en paz. Y mejorar significa perseguir, mejorar significa cooperación internacional, mejorar significa elevar los estándares de la administración de justicia. Eso es. Mira, mira la reacción de la derecha sobre el secreto bancario, Julio. Claro. Es una reacción increíble. O sea, Macaya, presidente de la UDI, dice, no, pero que nos van a revisar hasta las boletas del supermercado. O sea, o sea, y lo dice, ¿ah? Si no es que uno lo invente, No, lo dice no. el tipo como un argumento. Bueno, Entonces no se solo pasa por él, arriba. no No, solo pues no él, solo él. también la candidata presidencial de la alcaldesa También, la sí. alcaldesa candidata, también dijo lo mismo. Dijo lo mismo y se pasan por arriba de lo que significan todo el sistema de lavado de dinero respecto de prostitución infantil, ¿qué pasa? Apuestas ilegales y Narcotráfico. apuestas ilegales, claro, entonces narcotráfico, la unidad de análisis financiero que yo le tengo un tremendo respeto, depende del Ministerio de Hacienda, que viene hace algún tiempo ya, hace unos cuantos gobiernos. En nuestro gobierno le han dado mucho más fuerza, porque hay que darle. Ellos no son gente que esté así como investigando, no, hacen análisis financiero y van develando situaciones. Bueno, allí ellos tienen un porcentaje altísimo, creo que sobre el 75% de transacciones financieras que caen bajo la sospecha de lavado de dinero. Es Ya. mucho. Es mucho. Entonces, cuando uno ve que la derecha sin ningún problema y otros que no son de derecha también se ponen a defender, rechazaron el proyecto en el Senado para levantar el secreto bancario y seguir el lavado de dinero, lo llevaron al Tribunal Constitucional porque perdieron en el Senado y también perdieron en el Tribunal Constitucional. Pero la posición de ellos era de rechazo. Entonces uno dice, ¿dónde está de verdadmente la derecha? ¿Dónde está realmente cuando decimos hay que combatir fuerte y duro el crimen organizado y el lavado de dinero y el secreto bancario? ¿Dónde están realmente? O sea, yo creo, no quiero ofender a nadie, pero le importa un carajo. Si lo único que le importa son sus negocios, punto, Así, punto. así parece ser. Estamos en lo que hay tras cada noticia en este viernes 5 de julio del año 2024, conversando con Juan Andrés Lago, periodista, analista político, dirigente del Partido Comunista. El proyecto de reforma previsional, como muchas de las cosas que estamos hablando ahora, se encuentra entrampado en el Congreso, más bien con una tranca que con una trampa. Y debiera votarse la próxima semana en la Comisión de Trabajo del Senado, pero la derecha dice que no parece que se pueda votar, además la preside en la comisión, y por lo tanto, esto porque no les gusta el proyecto. Obvio, no les gusta el proyecto porque el proyecto ataca necesariamente a dónde van los fondos de pensiones de todos los chilenos, que son las AFP, y que posteriormente terminan teniendo jubilaciones los chilenos de eh, bastante poco dinero para lo que ahorran durante años. Y el negocio es muy bueno. Entonces, ¿cómo se puede resolver ese problema? Porque si no hay un Congreso que apruebe, no hay proyecto de ley posible. Mira, sí, Julio, absolutamente. Yo he escuchado también en esta última hora una cosa tremenda y brutal. Ellos dicen, este proyecto de comienzo a fin no lo vamos a aceptar. Punto. Y ahí se quedaron. Entonces va a quedar Chile entero mirando para el techo con pensiones de miseria y con un negocio que tiene altísima rentabilidad. Un dato, si quieren preguntarle de verdad a las chilenas y los chilenos, en el último plebiscito, una de las grandes causas que planteó el en contra y que fue acogida por la ciudadanía y por eso votó en contra, es que el proyecto de la derecha, el proyecto constitucional de la derecha, lo que hacía en la práctica y en la realidad era
constitucionalizar el negocio de las pensiones y de las ISAPRE y de la salud. Y eso la ciudadanía lo rechazó. Entonces ahí parece que no le importa la No, soberanía, el pronunciamiento, no le importa. Ese es un dato que hay que ponerlo, porque es verdad, si la gente lo que, entre otras cosas, rechazó eso, la constitucionalización de los dos negocios. Ahora, con esto que están diciendo que ellos están rechazando, claro, si en el fondo están defendiendo a troche y moche el negocio, las características esenciales que tiene, y eso es lo que están tratando de imponer. A mí me parece que si eso continúa, yo creo que lo que hay que hacer es develar y decirle a la ciudadanía de múltiples maneras que la responsabilidad para cambiar y no llegar a un sistema nacional de pensiones dignas, mínimas, decentes, es responsabilidad de la derecha y de los que hacen este negocio. Ellos son los responsables. No hay más. No hay más. Porque el otro camino de empezar a relativizar y que aquí, que acá, que aquí, que acá, yo te digo, mira, Julio, la gente, el año en que se produjo la caída del sexto retiro, si no me equivoco, y la propuesta que hizo nuestro gobierno, que era una propuesta sustitutiva, pero que también se cayó, se cayeron las dos cosas. En el plebiscito que hubo, en el primero, la ciudadanía que votó rechazo en una buena parte asoció a nuestro gobierno con eso. Y el voto fue un voto de castigo en ese sentido. Entonces, cuidado, porque la ciudadanía no reacciona como a veces hay algunas y algunos que creen que reacciona. No sé de sí, dónde sacan las encuestas que hacen, de verdad, porque no es así. A la ciudadanía hay que decirle claramente de que el proyecto tenía estas características. Hay que hacer, mira, o sea, yo de verdad encuentro el colmo. En este país no se le dice nada a las grandes empresas del negocio que hacen videos, que hacen campaña con la plata de todos nosotros. Ahí no dice nada, la Contraloría no dice nada, no porque es privado. No sé, aquí el concepto de privado es realmente impresionante, otras veces lo hemos dicho. Más del 75% de la economía real está en manos de privados. Entonces, ¿qué diablo? ¿Qué es lo que queda de público? ¿Qué queda de público, man? claro, claro. Entonces, claro, la Contraloría estaba preocupada de investigar de dónde salieron los recursos, que hizo un video o algo, hizo el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Previsión, de Trabajo y Previsión Social, Claro. preocupados de eso porque la derecha se le fue al cuello. Claro. Entonces, yo digo, cuidado porque hay que prepararse y tenemos poco tiempo, tenemos pocos días. Hay que prepararse porque la ciudadanía tiene que comprender que si no sale una cosa mínima, digna, decente, como lo que salió ahora con los 500.000 pesos, ¿no? Es responsabilidad de la derecha y los que tienen el gran negocio. Ahora, si Sí, sale algo, evidentemente, si sale algo significativo que mejore las pensiones, evidentemente que es más que un triunfo, más que un logro, más que todo eso, el valor que tiene es que le va a mejorar las condiciones socioeconómicas a una ciudadanía que tiene unas pensiones de miseria. sí. Eso es lo que tiene que quedar en el centro, Fí- no otra cosa. Fíjate, Juan Andrés, que un auditor nos pasó a la radio a dejar su cartola de una FP. Era un hombre joven. Me dijo, me mostró, la tengo aquí. Me dijo, no le diera el nombre para no, Sí, no lo claro. voy a dar. Tenía al 31 de diciembre del año 2023 46.345.974 pesos. Al 31 de diciembre del 23. La cartola que le llegó estos días, o hace un mes, el saldo final al 30 de abril del 2024 eran 45.658.450. O sea, había perdido en 4 meses 1 millón y un poco más de pesos. O sea, en vez de aumentar, pierde. Claro, Pero eso es. la AFP como tal, la empresa, no los fondos, la empresa siempre gana. Exactamente. Si Entonces, las tasas de rentabilidad de ganancia neta no bajan. claro, Si eso es claro. lo A, impresionante. a mí me impresionó Porque, ver esa cartola realmente. claro,
Claro, porque el costo se lo traspasan al que le pone la plata, po. Sí, Claro, eso es. O claro. sea, mira, y ahí hay otro dato, Julio, a propósito de lo que te dice que una persona no tan vieja, es una persona. Mira, yo esto lo dije hace años atrás. Eh, en Chile, la gente que está preocupada de las pensiones no son solamente las personas de tercera edad o los que ya jubilaron. La gente que está preocupada de las pensiones es gente que incluso no ha jubilado, no está cerca de la tercera edad, están empezando a entrar a una fase de cierta madurez en cuanto a edad, pero desde el punto de vista socioeconómico, chuta, endeudados, mirando Claro, para adelante los próximos 10 20 años. O sea, estamos hablando de personas de 30 40 años, de eso estamos hablando. Por lo tanto, la ciudadanía que está preocupada en las pensiones de este país es mucho más de lo que algunos creen, que reducen a la figura casi caricaturesca, a veces la ponen así, de una persona muy viejita. No es así. claro. ¿Por qué pasa esto? Porque la ciudadanía en este país, la vivencia concreta es que cuando tú tienes parientes, padres, abuelas o abuelos que entran a ese estado y no tienen recursos para pervivir, esas personas pasan a ser parte de la necesidad de cubrir sus necesidades, valga la Claro, redundancia. claro. Y por lo tanto, las personas no solamente están viendo qué va a pasar con ella y con ellos, que ya es un tema, o sea, ya es un tema, porque la gente, como Sí, dice este claro. señor, sacó el cálculo y dijo, mire, yo ya más o menos sé lo que voy a tener como pensión, por lo tanto estoy totalmente interesado en que se mejoren las pensiones ahora. Exacto, exacto. Claro. Sí, Entonces, no es un era- tema solo de vieja o viejo, tercera edad, es un tema nacional de país. Yo me recuerdo que esto tuvo un impacto tremendo. ¿Te acuerdas tú una compañera que era dirigente del Colegio de Profesores en Antofagasta, creo? sí, sí, Saltó a la palestra de un día para otro porque presentó también una una situación de este querella. tipo y se vio reflejado en la sociedad entera, Así es. entera. Así es. Bueno, estamos conversando con Juana del Lago en este viernes 5 de julio y se nos va pasando la hora rápidamente. En los parlamentarios, un grupo parlamentario del Partido Comunista y de algunos otros partidos del sector progresista y de izquierda presentaron en la Embajada de Estados Unidos o entregaron en la Embajada de Estados Unidos una carta pidiendo que se levanten las sanciones que le impuso Estados Unidos a Cuba como un país promotor del terrorismo. Y además porque es una mentira, no solo por eso, sino que además porque tiene a un país como Cuba sumido en una situación de gravedad por el bloqueo que tiene Estados Unidos impuesto contra Cuba. A propósito, este domingo hay una actividad perdón, este sábado, una actividad en la CUT de la campaña Un grano de amor por Cuba. Hay una actividad que va a comenzar a la 1 de la tarde en la Central Unitaria de Trabajadores, puedo repetirlo, y va a durar durante toda la tarde con música en vivo, con bingos, con baile, con no sé, varias cosas más de solidaridad. 10.000 pesos cuesta la entrada por si acaso al que quiera asistir. Pero te aprovecho de comentar eso y de, decir, y de llevarte la pregunta para que le des una interpretación, Juan Andrés. Sí. Mira, yo creo que lo que pasa bueno, lo que hicieron parlamentarios y parlamentarios es muy importante porque eh, la exigencia para que Estados Unidos levante ese tipo de castigos, porque son castigos, Claro, porque primero porque parten de una falsedad completa, o sea, que Cuba esté financiando terrorismo, de verdad es una cuestión, o sea, uno podría decir, si los que agarraron preso a propósito de que lo asociaron a la torre, a las torres, ¿te acuerdas? Y otros gemela, más, y sí, que después invadieron Irak, y los que agarraron presos, los norteamericanos, los yanquis, están en Guantánamo. Y Guantánamo lo administra Estados Unidos. Lo que pasa es que está dentro de la isla, entonces claro, tendrían que partir por ahí, po, pero claro. no parten por ahí. No, sí, esto es un castigo directo porque el hecho de que Estados Unidos considera a Cuba como un país que financia y estimula el terrorismo, le permite, dentro de su legislación, tomar medidas terribles contra Cuba, terribles. Tienen que ver con remedios, tienen que ver en general, tienen que ver con países, con terceros países
que son castigados si entran en tratativas con Cuba en el terreno comercial, en el terreno cultural, en el terreno académico, en todos los planos. Entonces, es una cuestión brutal, brutal, brutal. Yo creo que es muy importante lo que hicieron parlamentarios y parlamentarios y ojalá que sigamos subiendo la vara del punto de vista de esta exigencia, porque Cuba sigue siendo en nuestra región un país extraordinariamente importante desde el punto de vista del modelo de emancipación que cursa en esa isla. Es un ejemplo, sigue siendo un ejemplo para los pueblos de nuestra región. Pero por otro lado, es un país en donde Estados Unidos encuentra un dique de contención del punto de vista de las relaciones internacionales y del punto de vista de la política multilateral en nuestra región, un dique de contención, si no es casual, que la CELAC se construye desde un gran impulso promovido en buena parte por Cuba. Y no es casual que en Chile, cuando era presidente Piñera, el presidente de Cuba en ese momento, el general Raúl Castro, asume la presidencia pro tempore y en ese momento en Chile se produce un evento de una dimensión tremenda porque llegan todos los jefes de Estado de la región, de nuestro continente. Entonces, eso es lo que están en la mirada de Estados Unidos. Ponerle trabas, encadenar la revolución cubana, golpear y castigar a su pueblo, castigarlo, porque es un castigo, o sea, un castigo que tiene que ver con alimentos, tecnología, remedios, eso es. Entonces, yo diría que más bien, y lo digo con mucha fuerza, el terrorismo está de parte de Estados Unidos hacia Cuba. Eso es lo que habría que sancionar. Y yo lamento que el sistema internacional en eso no tenga la fuerza, porque en Sí. general en el mundo el rechazo al bloqueo es total, pero no tenga la fuerza para poder levantar este tipo de sanciones y de castigos tan brutales en contra de un pueblo. Juan Andrés, te queremos agradecer que como cada viernes converse con nuestros auditores y por supuesto te agradecemos que lo hagas, digamos, en concreto. ¿Mm? Muchas gracias, Julio, y como siempre, arriba la radio, arriba la radio. Pues estamos bien complicados, pero ahí estamos, al pie del cañón. Vamos a ver qué Así que pasa. un saludo Bueno, grande a ti y a quienes trabajan en Radio Nuevo Mundo. gracias Juan Andrés y gracias a nuestros auditores y les decimos que se queden en la sintonía porque en Radio Nuevo Mundo siempre hay temas que a usted le interesa escuchar. Será hasta la próxima, que esté bien. Un abrazo, chao, Hasta la próxima. Chao, chao, chao. chao. Que estén bien. Chao.